precisamente para tener mayores detalles y poder analizar lo que viene ocurriendo, porque un sismo es realmente impredecible. Ya me acompaña Fernando Neira, que es ingeniero geógrafo, ¿no? Vamos aquí al otro lado del set de PDB. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Y ante todo, ¿no? Usted es profesional, especialista en desastres. ¿Cómo podemos saber que nuestra casa, el lugar donde estamos viviendo, está construido en un lugar seguro? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, son tres los factores que generan básicamente el riesgo frente a un terremoto, ¿no? Primero, el patrón de ocupación. Si tenemos viviendas que están construidas en zonas que no tienen planificación, o sea que no tienen un estudio previo para saber si están en un suelo inestable o en un suelo firme, si están en pendiente, obviamente hay un riesgo, un nivel de riesgo porque no se está considerando el tipo de suelo. El segundo factor tiene que ver con el tema de los materiales que se emplean, ¿no? Entonces, al utilizar materiales sin ninguna orientación técnica, o sea, sin la participación de un profesional especializado, un ingeniero o un arquitecto, obviamente no tenemos la certeza de cómo se han usado esos materiales y la calidad de esos materiales, ¿no? Pueden haber mezclas que no son adecuadas o puede haber uso de materiales que no son los adecuados y eso ya genera precariedad, ¿no? Esto es muy importante porque a veces se dice, no, la gente que vive en zonas periféricas y sin afán de discriminar a nadie, se dice, ¿no? La gente que vive en las zonas altas son quizás quienes puedan tener mayor riesgo o afectación en el tema de sus viviendas. La única forma con la cual un profesional garantiza que una construcción es segura y que puede soportar cualquier embate sísmico o cualquier embate hidrometeorológico es mediante un expediente técnico. Si no hay un expediente técnico, no tenemos certeza de qué se ha construido ni cómo se ha hecho. Puede haber un terremoto en un suelo muy bueno, pero ¿qué pasa si la construcción es informal? Ese es un problema, ¿no? Por eso esta cultura del maestrito es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, ¿no? Según el SISMIT de la Universidad Nacional de Ingeniería, cerca del 70% de las construcciones en Lima es informal, o sea, la ha hecho un maestrito. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, yo puedo decir, esta construcción, si, donde ha participado un ingeniero, un arquitecto, donde hay licencia, donde hay supervisión, es muy poco probable que colapse. Entonces, eso es un tema importante. Hay que tener en cuenta que hay muchos edificios, construcciones, que tienen participación de arquitectos e ingenieros y hay supervisión. Pero si estoy en una construcción que sabe Dios cómo se ha construido, se ha hecho, pues lo más probable es que pueda colapsar. O sea, ese es el gran riesgo que tenemos en Lima, ¿no? Un multifamiliar, una vivienda que ha sido construida con la participación de un ingeniero, un arquitecto que tiene una supervisión por parte del municipio, entonces hay mucha mayor garantía de que de esta construcción pueda, digamos, pasar, digamos, un evento sísmico. Pero una construcción donde no hay licencia, no hay supervisión, la ha hecho una persona que de repente es un aficionado a la construcción, pues lo más probable es que pueda colapsar. Hay un estudio de microzonificación sísmica para todo Lima, o sea, ya se ha hecho un estudio de cómo es el comportamiento de la onda sísmica en diferentes partes de Lima. Entonces, se ve cómo es la onda sísmica del suelo. Y otro tema importante es que este estudio ha identificado las construcciones a nivel de manzana. Entonces, se ha identificado que hay suelo muy bueno. Por ejemplo, vamos a encontrar suelo muy bueno en Miraflores, San Isidro, San Miguel, incluso en el centro de Lima. Pero, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver nosotros que mientras en Miraflores, San Miguel, San Borja, hay, digamos, un componente municipal de supervisión muy bueno, eso garantiza que las construcciones tengan supervisión y licencia, pero vamos a encontrar zonas en Lima donde lamentablemente no hay un control urbano adecuado, ¿no? Y sobre todo también donde hay muchas viviendas antiguas. A pesar de que el suelo es bueno, las edificaciones son precarias por antigüedad. Centro de Lima, Breña, Barrios Altos, ¿no? Ahora, tenemos zonas de Lima donde el suelo es malo. O sea, el suelo no es adecuado, donde la vibración va a ser muy fuerte. ¿Dónde tenemos este suelo? Por ejemplo, en Villa Salvador, en lo que es, por ejemplo, Chorrillos, donde ahí tenemos el tema de que la napa freática está muy alta y puede haber liquefacción. Ventanilla, ¿no? Y también tenemos las zonas de ladera o pendiente, que son todas las ubicaciones que están en ladera. Atevitarte, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Comas, San Juan de Lurigancho, que todas las partes altas están pobladas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha identificado este estudio. Por ejemplo, se ha identificado de que más del 80% de viviendas, por ejemplo, en Villa Salvador,
puede tener un daño serio colapso, lo cual es una cifra alta, ¿no? Claro. Entonces, las cifras que hay en general para Lima es de que al menos 25.000 viviendas van a colapsar, sí o sí. Entonces, multipliquemos que en cada vivienda hayan 4 o 5 personas. Estamos hablando de potencialmente 80.000 a 100.000 personas que podrían perder la vida en un eventual sismo, siendo muy positivo, o sea, siendo muy positivo, pero la cifra puede ser mucho más. Por eso es importante que las autoridades comiencen a evaluar y tomar en cuenta esta información que está disponible. Lo que pasa es que lamentablemente la prevención no es muy política y decirle a una persona, oye, tu vivienda no es segura, pues no es muy político, que digamos, y ese es un tema que hay que trabajar desde ya para poder reducir el riesgo y evitar que cuando ocurra un evento sísmico mueran muchas personas. Que hemos visto que hay diversos edificios en laderas y no deberían de construirse. Edificios de 4, no son muy altos, pero sí de repente tienen 4 o 5 pisos y están en la ladera de un cerro. Bueno, yo dudo sinceramente que hayan tenido participación de ingenieros. No creo que una licencia de habilitación urbana se haya permitido una ladera, ¿no? Es un tema netamente informal, tiene que haber un control urbano. O sea, un sábado, un domingo, ¿cuántos trompitos están dando vuelta en Lima y nadie está supervisando, viendo cómo se está haciendo la mezcla, viendo qué ladrillo se utiliza, qué elementos están utilizando, ¿no? Ese es el tema de la supervisión. En una vivienda informal, sinceramente, es bastante riesgoso, es bastante dudoso ver cuál sea el comportamiento porque, como le repito, no hay un expediente técnico. O sea, yo como técnico no puedo decir con certeza qué puede pasar ahí porque no hay un expediente que me ayude a ver cómo se ha construido esa casa y ver la falla. Pero de todas maneras es importante saber si es que la casa ha tenido la participación de un ingeniero o arquitecto. Eso da garantía de que tu casa por lo menos va a poder pasar el examen de un sismo, ¿no? No, muchísimas gracias al ingeniero Fernando Neira, geógrafo, y además, muy importante, no solamente determina el lugar en donde se haya construido, sino también el material.